Dejé el medicamento para la depresión, lo dejé abruptamente. ¿Qué sucedió con mi organismo? ¿Cómo me sentía al dejar el medicamento? Lo dejé poco a poco. ¿Quién me dijo que lo dejara? ¿Por qué decidí dejar el medicamento para la depresión y la ansiedad? ¿Qué sucedió? Pues te tengo buenas nuevas de salvación. Que estoy aquí viva para contarte mi testimonio, qué pasó y por qué dejé el medicamento para la depresión y la ansiedad. Así es que Dios me les bendiga, mis amadas joyas preciosas. Estamos una vez más aquí por la misericordia de Dios y como lo dice su palabra, que por su misericordia aún no hemos sido consumidos. Así es que hay todavía mucho que hacer antes de su venida. Dios me les bendiga rica y abundantemente. Pues sí, en esta oportunidad voy a compartirles por qué tomé la decisión de dejar el medicamento de la depresión y la ansiedad, cómo reaccionó mi organismo, cómo reaccionó mi cuerpo, cómo reaccionó mi mente, qué fue lo que pasó. Cuando yo soy diagnosticada médicamente con depresión, ansiedad, ataques de pánico, nerviosismo, pues lo primero que hizo el doctor fue mandarme con un especialista, con un psicólogo, con un psiquiatra para que ellos me dieran el mejor medicamento para controlar todas esas emociones y esos trastornos de la ansiedad, que así le llaman médicamente, ¿verdad? Entonces me dieron el medicamento, me dieron lorazepam, citalopram. Lo más grave de esto fue que para la depresión me recetaron una pastilla diaria en la mañana. Esa la tenía que tomar sin falta todas las mañanas. Y para la ansiedad, la prescripción decía que la tomara conforme lo necesitara. Cada cuando yo tuviera crisis de ansiedad, la tomara. Entonces, como cuando yo recibo este diagnóstico, obviamente toqué fondo, me sentía fatal, casi al borde de la muerte. Entonces, a cada rato tenía crisis, a cada rato venían esos espantosos síntomas, esas emociones, esos sentimientos, todo lo que representa las crisis de ansiedad. Entonces yo tomaba la pastilla para la ansiedad, constantemente estaba tomando mi pastillita porque yo quería prevenir el sentirme mal, yo no me quería sentir mal. Entonces yo tomaba constantemente la pastilla para la ansiedad porque así me la había recetado el médico. El médico me había dicho que tomara la pastilla conforme lo necesitara. Y como lo mío era crónico, era severo, yo consideraba que lo necesitaba la pastillita casi cada 2-3 horas. Y esto me llevó a mí a estar en un estado catastrófico, física, mental y emocionalmente. El medicamento es adictivo y tiene muchos efectos secundarios. Pero en mi afán de querer sentirme en paz, de querer sentirme tranquila, no me importaba porque se supone que la medicina era para hacerme sentir mejor, lo cual no sucedía, lo cual no pasaba. Me provocaba sueño, pero de igual manera cuando despertaba era un ratito el que yo me sentía más o menos bien y luego volvían las crisis. Mi cita al psiquiatra era cada 2 meses. Cada 2 meses iba para contarle cómo me había sentido y cada cuánto yo tomaba las pastillas y él decidía seguirme con el mismo medicamento o incrementarme la dosis o seguirlo. Pero como yo no miraba que realmente me dieran una solución al problema que yo tenía, entonces pues estaba medicada la mayor parte del tiempo. Y la mayor parte del tiempo quería dormir. Solo Dios sabe cómo yo me sentía porque quería dormir, mas sin embargo había momentos que no podía porque tenía que cuidar de mis 2 hijas y tenía que ir a trabajar. Y algo horrible era estar en el trabajo y tener las crisis de ansiedad, tener que tomar mi pastillita y me daba sueño y tener que lavarme la cara con agua fría para poder terminar mi jornada de trabajo, no poder salirme antes porque tengo mis responsabilidades con mis hijas, renta, biles, vestuario, calzado, seguro, tantas cosas. Y en medio de todo eso, yo ya había entregado mi corazón a Cristo. Yo ya estaba empezando a conocer quién era Dios, quién era Jesús, quién era el Espíritu Santo, pero igual me confortaba, me sentía mejor, sentía que fue mi refugio y sigue siendo mi refugio.
Pero con el paso de los días, las semanas, los meses, los años, que yo me fui nutriendo de la palabra de Dios, que fui aprendiendo, que fui conociendo quién es mi creador, qué hizo Jesucristo por nosotros, qué es lo que el Espíritu Santo puede hacer por nosotras, decidí no depender tanto del medicamento, no ir dependiendo tanto de la pastilla. Y esto fue guía por el Espíritu Santo de Dios, que cuando venían esas crisis, me decía que clamara la sangre de Cristo, que me cubriera con la sangre de Cristo, que no temiera, que Él estaba conmigo. Y decidí ir dejando el medicamento poco a poco, poco a poco, poco a poco, ejerciendo el ayuno, la oración, la lectura bíblica, escuchar alabanzas, renunciar a todo lo que me aparta de Dios, cortar con las amistades que pueden ser obstáculo para que mi relación con Dios sea más estrecha, cerrar los portales que podían a mí llevarme a sentirme más ansiosa. Y ha sido todo un proceso de sanidad. Y a veces queremos que las cosas sean rápidas, pero realmente a veces no sucede de esa forma porque Dios quiere moldearnos, Dios quiere despojarnos, Dios quiere cambiarnos, Dios quiere quitarnos de cosas que a Él probablemente no le agradan y a nosotros no nos conviene, porque a veces hay cosas que a nosotros nos gustan y queremos hacer, pero que no son del agrado de Dios. Entonces, en ese caminar, en ese proceso, yo empecé a ir poco a poco dejando el medicamento. Y claro que mi cuerpo se sentía peor o igual, porque quiero decirles que yo no miraba la diferencia con el medicamento y sin el medicamento. Yo me sentía igual. La única diferencia que sentía era que me daba sueño y al dormir obviamente no sentía síntomas, no tenía crisis. Lo que sí me atormentaba eran los sueños, las pesadillas, los sueños horrorosos. Entonces llegó el momento en que yo dije, pero ¿de qué sirve tomar medicamento? ¿De qué sirve si solo me adormece y yo no me veo bien, yo no me siento bien? El doctor pues en realidad no hacía nada por mí. Nomás darme receta, nomás darme receta, nomás darme receta, yo comprar la medicina, tomármela. Entonces yo decidí dar un paso de fe, pero aún mi fe no era tan grande. Aún mi fe no había alcanzado niveles de gloria como hoy se los puedo compartir a ustedes. Y cuando yo decidí dar un paso más de fe, fue disminuyendo el medicamento. Decía, bueno, hoy me voy a tomar la mitad de la pastilla en la mañana y para la ansiedad que la tomo constantemente durante el día voy a tratar de no tomarla tan seguido y cuando me venga una crisis, escuchar alabanzas, leer la Biblia, fortalecer mi espíritu para no entrar en pánico, para no entrar con miedo, para no entrar en temor. Pero en realidad era una lucha tremenda que solo porque Dios es grande, poderoso y maravilloso se las estoy contando. En algún momento pensé y dije, si Dios me da de vida 80 años, yo no lo quiero vivir de esta forma. No los quiero vivir cada día como que no hubiera fe y esperanza. Cuando lo hay, cuando hay fe, cuando hay esperanza en Cristo Jesús, aún hay fe y esperanza en Cristo. Si decidimos tomar un paso más de fe, creer y confiar en Él. Así es que yo no te estoy sugiriendo, si tú aún tomas medicamento, que lo dejes de tomar si no tienes fe. No te estoy sugiriendo que lo sigas tomando porque realmente yo no sé cuál es tu condición. Yo te estoy compartiendo mi historia, yo te estoy compartiendo lo que yo viví. Y si tú decides tomar un paso más de fe, no creer en mí, sino creer en Dios, que en el nombre de Jesús tú puedes recibir tu sanidad y liberación. Y que la presencia del Espíritu Santo te sana, te libera, te consuela, te respalda, es tu consolador, es todo para ti, pues tú vas a recibir conforme a tu fe. Así es que yo decidí hacer eso. Ir poco a poco dejando el medicamento, poco a poco. Y empezaron a pasar semanas, meses, años. Días bien, días no tan bien, días mal. Días bien, días no tan bien, días fatal, más o menos. Y por alguna razón, déjenme decirle, que cada vez que oraba, me venían las crisis. Y aprendí
que era parte del adversario, parte del enemigo, hacerme creer y pensar que aunque orara no iba a pasar nada. Pero era mentira. Tenía que seguir y así lo hice, por eso hoy te lo cuento. Así es que si tú estás orando y te sientes que no está pasando nada y te sientes peor, pues no te preocupes porque vas a sentirte mejor. Recuerda el poder que hay en tu boca. En nuestra boca tenemos el poder de la vida y de la muerte. Así es que declara vida, vida y vida en abundancia. Y aunque las cosas no estén como tú quisieras que estén, tú dalas por hecho. Tú declárate sana en el nombre de Jesús. Tú declara que tienes la mente poderosa de Cristo. Tú declara que todo lo que tú hagas será bendecido, será prosperado. Tú declaras que la sabiduría de Dios desciende de lo alto a tu mente. Tú declaras y 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 la unción de Dios llega. Y el yugo se romperá, dice la palabra de Dios, a causa de la unción. El querer es poder. Y si tú quieres en Cristo Jesús, puedes. Así es que tomé la decisión de dar un paso más de fe y no hacerme codependiente de la medicina. Y empezaron a pasar los años y yo empecé a dejar de tomar, recuerden, decidí tomar la mitad de la pastilla. Para la ansiedad, ya no tomarla tan frecuente durante el día. Y así poco a poco, fui bajando la dosis yo. Y cuando iba a mi cita al doctor le decía, en la mañana ya no me estoy tomando completo, la partía a la mitad. Ya no me tomo 4 pastillas para la ansiedad, hoy me tomo 2. De ahí me tomo 1, de ahí. Y así poco a poco. Pero esta decisión la tomé bajo mi propia responsabilidad y diciéndole, Jesús, en ti confío. Yo sé que tarde o temprano harás la obra en mi vida. Yo creo en ti, yo confío en ti. Yo sé que tú tienes el poder de sanarme, de liberarme y de quitarme de este medicamento. Sé tú mi medicina. Sé tú mi medicina que conforta y consuela mi alma. Que cuando venga cada crisis yo pueda aferrarme a tu palabra y que tu palabra me libere y me sane de todo tormento. Y así pasó. Descarté la pastilla de la mañana de la depresión y claro que me sentí agobiada, angustiada, me sentí media rara, pero en la misma dije, pero así me sentía tomando la pastilla, entonces ¿cuál es la diferencia? Prefiero no tomarla, prefiero aferrarme a las promesas de Dios, prefiero confiar en Dios. Quiero saber, en algún momento dije, si en verdad Dios existe y tiene poder. Y si en verdad existe y si en verdad es real, yo decido entregarle mi vida, renunciar al mundo, apartarme del pecado, consagrarme para Cristo. No es fácil. Mas no es imposible porque Dios conoce nuestros corazones. Y por supuesto que no les digo que no cometo errores, claro que sí. Pero en la misma le pido perdón a Dios, que me perdone, que me ayude, que me dé la mano y que me ayude a continuar. Porque si decimos que lo sabemos todo, mentimos. Si decimos que no fallamos, mentimos, porque somos mentirosos. Tenemos que reconocer nuestras condiciones. Pero yo quiero decirles que los últimos años antes de salir embarazada de mi pequeña Milena, ya rara vez tomaba la pastilla para la ansiedad, pero aún la tomaba. Rara vez una pastillita de 10 miligramos. Rara vez la tomaba, pero ya no la tomaba a diario ni todos los días. Podían pasar 1, 2, 3 meses, pero de pronto volvía a como medio sentir esa crisis, entonces tomaba la pastilla. Pero para todo esto yo ya estaba a los pies de Cristo, yo ya estaba ejerciendo el ayuno, la oración, la lectura, yo estaba creciendo en fe, yo estaba haciendo lo que Dios me pedía que hiciera y aún lo sigo haciendo. Y cuando no lo hago de la forma que Él me pide, le pido perdón también, porque no dejamos de estar en un cuerpo pecaminoso. No con eso vamos a justificar nuestras acciones, pero fiel y justo es Dios para perdonar nuestros pecados. Así es que ya muy rara vez tomaba esa pastilla, muy rara vez. Cuando salgo embarazada y le digo al médico que de vez en cuando yo tomo pastillas para la depresión, me dijo, pues ya no puedes hacerlo ni de vez en cuando. Y entré en pánico, entré en terror, me volvió el tormento de nuevo. ¿Por qué? Porque no había activado mi fe verdaderamente como a Dios le agrada. La palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y definitivamente mi actitud no lo había agradado del todo, porque yo no creía, yo no confiaba, porque cuando aún nuestro Señor ya me había liberado, me había sanado, me había hecho ya tantas cosas conmigo,
que yo la pastilla ya no la tomaba frecuente. Podían pasar hasta 3 meses, 4 meses. Llegué a un tiempo hasta que 6 meses sin medicamento y me sentía muy bien, pero aún no había llegado a donde Dios quería llevarme, al nivel de fe que Él quería que yo estuviera y experimentara. Dios no quería que cada 6 meses ni que cada año. Dios quería que yo ya no volviera a estar bajo ese medicamento que me engañaba, que no me sanaba, que no me liberaba, que no trataba el problema de raíz, que era espiritual, que era diabólico, que era satánico. Entonces, cuando a mí me dicen que estoy embarazada y que no puedo seguir con el medicamento, aunque lo tomara rara vez, porque podía causarle efectos a mi bebé, entré en pánico, nerviosismo, ansiedad y sentí de todo. Y me sentí fatal, horrorosamente mal. Pero el saber que dentro de mi vientre había una criatura que no había pedido venir al mundo, que no había querido existir, sino que era yo y mi esposo quien orábamos y la pedíamos al Señor, eso me dio las fuerzas también para luchar y pelear por ella y dar un paso más de fe. Y fue ahí cuando decidí que pasara lo que pasara, no iba a volver a tomar medicamento. Y que si de Dios estaba que yo muriera, pues moriría en Cristo Jesús. Y sabía que hay recompensa a los que mueren en Cristo. Por eso se han dado cuenta que muchas personas que han padecido depresión, ansiedad, están bajo medicamento, bajo tratamiento y se cansan porque se siguen sintiendo mal porque el medicamento en sí no te ayuda en nada. Entonces dejan el medicamento y resulta que se quitan la vida. Resulta de que hacen matanzas. Resulta que pierden el control de su mente, de sus acciones, y Satanás hace destrozos, destruye sus vidas, se quitan la vida y la vida de muchos otros más. Porque lo hicieron bajo su propia prudencia, bajo su propia decisión, sin tener un fundamento bíblico, sin tener la ayuda de Dios, sin creer en Jesús, sin clamar ni buscar la presencia del Espíritu Santo. He ahí los resultados. Pero yo decidí dejar el medicamento bajo mi propia responsabilidad, pero cubriéndome con la sangre poderosa del Cordero. Y pude ver su gloria. Y nuestro Señor me llevó a un nivel de fe glorioso, grande, maravilloso, lindo, porque es lo que Él quiere. Que yo decidí dejar el medicamento y que pasara lo que pasara. Y si moría, moría peleando la buena batalla. Y gracias al Señor estoy aquí contándoles el testimonio porque no morí. Al contrario, Dios me ha dado vida, me ha dado salud. Hoy estoy mejor que nunca. No más tomo mis suplementos vitamínicos, mi alimentación, pero gracias a Dios no tengo ninguna condición médica. Gloria a Dios porque Él es mi médico, Él es mi medicina, Él es mi sanador. Y quiero decirles que tomen un paso de fe, fortalezcanse en fe, pídanle a Dios en oración que pueda guiarlos por medio de su Santo Espíritu. No hagan las cosas dudando, no dudando nada, dice su palabra, no dudando nada, absolutamente nada, para que la gloria de Dios descienda en nuestra vida y podamos ver y experimentar en nuestra vida los milagros de Jesús. Jesús sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y lo será por siempre. El sanador, el libertador. Jesús sigue siendo el poderoso. Y su presencia maravillosa hoy en día es la que nos guía, la que nos lleva rumbo a la victoria. Después que yo decidí dar un paso más de fe, pero un paso a otro nivel, fueron 6 meses de ayuno, oración y un ataque bárbaro, pero el Espíritu Santo me dio las fuerzas que durante mi embarazo yo recibiera mi sanidad, mi liberación, fuera libertada para la gloria y honra de su nombre. Después, por ahí me dijeron como un dardo, ¿y qué tal si cuando nazca la bebé te da depresión postparto? Pues para la gloria de Dios no experimenté absolutamente nada. No, mi mente estaba tan ocupada en las cosas de Dios, en la oración, en la lectura, en la gratitud, en el gozo, la alegría de tener a mi bebé, que no supe qué es depresión postparto. Mi nena ahora va a cumplir ya casi 2 años y medio
pero más los casi 9 meses de embarazo son ya casi 3 años sin medicamento. Mi medicina es Cristo y Él puede ser también tu medicina si tú decides dar un paso más de fe, no dudando nada. Así es, mis amadas joyas preciosas, que esa fue la manera y esas fueron lo que yo experimenté al dejar el medicamento. Doy gracias a Dios porque Él se convirtió en mi vitamina, en mi medicamento. Tu medicamento es Cristo. Así es que Dios me les bendiga, joyas preciosas. Espero haber sido de bendición con este testimonio, con lo que yo he pasado. Yo sé que pueda que tú has pasado cosas peores, pero saben que no puede existir problema tan grande para un Dios grande, poderoso y maravilloso que te dice, si tienes 1000 problemas, Él te dará 10,000 soluciones. Solo cree y confía en Él. Y todo lo que pidas en oración creyendo, lo vas a recibir. Dios me les bendiga. Hasta pronto. Sigamos conectados con el poder de lo alto. Bye, bye.